Les saluda el profe Darío nuevamente con el curso de química. Este día vamos a ver un tema muy importante en química que es las conversiones de temperaturas. Pero eh, como quiero repasar un poquito nada más un par de problemas de cómo convertir en potencia de 10 trabajando con la tabla de unidades que usted tenía aquí. Por ejemplo, este es el metro, decámetro, hectómetro, kilómetro, miriámetro y gigámetro. Estos son los múltiplos porque son mayores que el metro. Los submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, esta es micra, se llama micra, pero al unirlo con el metro, micrómetro, nanómetro y angstrom. Estos, como son unidades mucho menores que la unidad base que es el metro, son submúltiplos. Entonces, en esta tabla hay múltiplos y submúltiplos de la unidad base, que en este caso estoy tomando como ejemplo al metro. De igual manera puede ser con el gramo o puede ser con el litro. Muy bien. Ahora, lo que quiero que ahora usted comprenda es cómo trabajar en notación científica estas conversiones. Porque la notación científica se utiliza en ciencia, obviamente, para aquellas cantidades que son muy grandes y para ahorrarnos tiempo, espacio, y por eso se usa la notación científica. Por ejemplo, allá quiero hacer esta conversión de 600 millones de milímetros. Lo quiero pasar a hectómetros. 600 millones de milímetros lo quiero pasar a hectómetros. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, si voy a trabajar en notación científica, escribo esto en notación científica y me queda 6 por 10 y observo que como el punto está aquí y se corre hasta aquí, hay 3 cifras, 6 cifras, 8 cifras. Quiere decir que 600 millones de milímetros es lo mismo que 6 por 10 a la 8 milímetros. Y esto lo quiero llevar hasta hectómetros. Ahora, quiero que por favor comprenda la lógica de esto. Usted identifica milímetros. Bueno, milímetros está aquí. Y lo quiero llevar hasta hectómetros. Hectómetros está aquí. Muy bien. Entonces, pero hay algo muy importante, que aquí voy a pasar por la unidad base que es el metro. Entonces, es claro que se puede hacer con otros procedimientos, pero si le explico otros procedimientos, tal vez se me va a confundir. Entonces le voy a enseñar una manera para que usted domine esa manera. Y ya después que lo domine, si usted quiere, lo puede realizar con otro procedimiento. Pero ahorita, entonces, estos milímetros que están aquí, como voy a pasar por la unidad, voy a pasar primero los milímetros entonces a metros. ¿Por qué a metros? Porque esta es la unidad base. Y luego, como quiero llegar a hectómetros, voy a pasar estos metros que ya tenga aquí, los voy a pasar a hectómetros. Entonces, voy a hacer dos procedimientos. Ahora, si usted tiene en su cuaderno sus anotaciones, debe de tener que aquí, por ejemplo, en un metro hay 1000 milímetros, ¿cierto? Un metro tiene 1000 milímetros.
Esto yo lo puedo escribir en notación científica. Y voy a escribir entonces que 1 metro es igual a 1000 milímetros. Pero 1000 milímetros es 10 a la 3. Porque 1000 tiene 3 ceros, entonces tengo 10 a la 3. 10 a la 3 milímetros. Aquí. Entonces, como los milímetros los voy a llevar a metros, veo quién es la unidad mayor y la unidad mayor es la que está más arriba. Entonces voy a decir, en 1 metro hay 1000 milímetros. Ahora voy a relacionar el hectómetro con el metro. Pero ¿quién es mayor? El que está arriba, el hectómetro. Entonces voy a decir que en 1 hectómetro hay, y aquí hay 100 metros. Y 100 metros, ¿cómo se escribe 100 en notación científica? 10 a la 2. 10 a la 2, hay dos saltos, 10 a la 2 metros. Ahora, estos que están aquí son mis factores de conversión. Estos son los factores de conversión que obtuve de esta tabla. Ahora voy a resolver el problema. Quiero saber a cuántos hectómetros equivalen 6 por 10 a la 8 milímetros. Entonces, como esta es la cantidad que conozco, voy a empezar ahí y escribo 6 por 10 a la 8 milímetros y lo voy a multiplicar. Vea que aquí estoy en milímetros. Lo voy a llevar a metros. Entonces busco mi conversión. Y debo de escribir entonces, como aquí hay milímetros, 10 a la 3 milímetros. Pero para que no se me vaya a confundir, le voy a escribir así. 1 por 10 a la 3. 1 por 10 a la 3 milímetros. Y el metro, que es 1 metro, pues está ahí. Cancelamos milímetro con milímetro. Ya estoy en metros, que decir, ya estoy aquí. Ahora voy a pasar de metros a hectómetros. Para eso voy a utilizar el otro factor. Pero como aquí en el numerador tengo metro, entonces voy a escoger esta cantidad para escribirla abajo. 1 por 10 a la 2 metros. Y un hectómetro lo escribo aquí. Cancelo metro con metro. Allí, como ya estoy en hectómetro, ya llegué a la unidad de medida que me pedía. Entonces, ahora vea cómo voy a operar. Porque se operan los numeradores. 6 por 1, 6 por 1, 6. Me dio 6. Escribo por 10 a la 8. Dividido. Ahora aquí tengo 1 por 10 a la 3 y lo tengo que multiplicar por 1 por 10 a la 2. Al multiplicar las bases 1 por 1 me va a dar 1 por 10. Y aquí recordamos la regla de la multiplicación en potencias. Se suman 3 más 2, 5. Ahí está. Ahora hago la división. 6 dentro de 1. 6 por 10. Y a 8 le resto 5. Porque la regla es que cuando estoy dividiendo se restan las potencias. 8 menos 5. Y 8 menos 5 me da 3. Esta ya es mi respuesta. Solamente le agrego la unidad,
unidad de medida, que es el hectómetro. Ahora, si nos preguntan, pero ¿y esto cuánto es en mi numeración? Bueno, entonces en mi numeración va a ser, como este es positivo, el punto decimal se corre a la derecha, 3 cifras. Y como no hay cifras, se llenan con ceros. Entonces me queda 6.000 hectómetros. Ahí está. Quiere decir que 600 millones de milímetros son 6.000 hectómetros. Y esta sería nuestra respuesta. Esta que está acá. Esta va a ser nuestra respuesta. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Muy bien. Ahora vamos a convertir 5 centésimos de kilómetro a centímetros. ¿Qué debo de hacer? Como voy a trabajar en notación científica, entonces esta cantidad es 5 por 10 a la menos 2 kilómetros. Y esto lo voy a pasar a centímetros. Entonces, ubico en dónde está la unidad kilómetro. Kilómetro está aquí. Y ubico en dónde está centímetro. Centímetro está aquí. Ahora, como paso por la unidad base, que es el metro, voy a pasar los kilómetros, los voy a pasar a metros y los metros los voy a pasar a centímetros. Pero ahora debo de escribir la relación que hay entre el kilómetro y el metro. ¿Quién es la unidad mayor? Es el kilómetro, porque está arriba. Entonces digo, en un kilómetro hay 1000 metros. Este es un factor de conversión. En un kilómetro hay 1000 metros, pero 1000 se escribe 10 a la 3. 1000 tiene 3 ceros. Metros. Ahí está. Ahora busco la relación entre el metro y el centímetro. ¿Quién es mayor? El metro. Entonces digo, en un metro, ¿cuántos centímetros hay? Hay 2 saltos, entonces hay 100. Hay 100. Y como 100 tiene 2 ceros, escribo 10 a la 2 centímetros. Muy bien. Estos son mis factores de conversión que voy a utilizar. Ahora empiezo con la unidad que me dieron, que es 5 por 10
a la menos 2 kilómetros. Y como los kilómetros los voy a pasar a metros, busco esta, es la que me sirve. Escribo 1 kilómetro en el denominador para poder cancelar aquí. Y 10 a la 3, que es 1 por 10 a la 3 metros aquí. Cancelo kilómetro y kilómetro. Ya estamos en metros, ya estoy aquí. Ahora lo voy a pasar a centímetros. Para eso uso el otro factor. Como aquí en el numerador tengo metro, entonces voy a escribir 1 metro en el denominador. Y 10 a la 2 centímetros, que es 1 por 10 a la 2 centímetros, lo escribo de esa manera. Cancelo metro con metro y ya estoy en centímetros, que es la unidad de medida a donde quiero llegar. Ahora, igual, allá no me cabía, entonces igual, ahora multiplico los numeradores. 5 por 1, 5 por 1, 5. Escribimos por 10 y se suman las potencias. Menos 2 más 3 le da más 1. 1 más 2, 3. Entonces me queda 5 por 10 a la 3. Y aquí dividido, pero como este es 1 y este es 1, entonces aquí sobreentendido que hay 1. Pero cuando es 1 en el denominador, no se escribe, se sobreentiende. Por lo tanto, me queda 5 por 10 a la 3 y solo le agrego la unidad de medida, que es el centímetro. ¿Correcto? Quiere decir que si quiero escribir más formalmente mi respuesta, en 5 por 10 a la menos 2 kilómetros es igual a 5 por 10 a la 3 centímetros. Ahí estamos. Ok, ahora vamos a entrar al tema específico de conversiones de unidades de temperatura. La temperatura es la medida del calor que posee un cuerpo. Este calor en los cuerpos se origina por el intercambio o el choque, la energía que dan las moléculas que forman al cuerpo. Por ejemplo, si usted piensa que tiene agua en una olla de presión y le pone el fuego, entonces empezarán las moléculas que estaban moviéndose cuando estaba frío el líquido, el agua, pero debido al calor empiezan a moverse más rápidamente. A medida que pasa el tiempo y existe la llama, entonces la movilidad de las moléculas es mucho más rápido. Y cuando llega un momento de que usted ve que empieza a surgir vaporcito en la olla de presión, es porque el movimiento de esas moléculas es extremadamente grande. Ese movimiento se llama energía cinética, debido al movimiento de las moléculas de agua. Ahora, se inventó el termómetro. El termómetro es el instrumento que mide la temperatura, es decir, qué calor
qué cantidad de calor tiene un cuerpo. Entonces, pero en ciencia se conocen comúnmente 3 escalas de temperatura. Aquí las escribí: escala Celsius, escala Fahrenheit y escala Kelvin. Esta primera, que es la Celsius, es la que utilizamos en América Latina. Se utiliza en países que hablamos español, es decir, de habla hispana o hispanoparlantes, ¿verdad? Se usa Celsius. Pero en los países del norte, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, o en Europa, se usan escalas Fahrenheit. Y la ciencia utiliza para medir los grados Kelvin. Entonces, aquí están sus abreviaturas. Grados Celsius se miden en grados Celsius, se miden en grados Fahrenheit y se miden en grados Kelvin. Estos nombres de Celsius, Fahrenheit y Kelvin son apellidos de científicos quienes inventaron esos termómetros. Ahora, es importante hacerle mención de que las escalas de temperatura se tomaron como base al agua. Y de tal manera, por ejemplo, que Celsius, cuando diseñó y inventó su termómetro, entonces marcó acá que en 0 grados el agua se congela. Este es el punto de congelación del agua. Punto de congelación. Pero cuando el agua hierve, entonces este es el punto de ebullición. Y marcó él en su escala 100. Debido a que si yo resto 100 menos 0 es 100, es que algunos llaman a esta escala y dicen escala centígrada. Es parcialmente correcto porque hay 100 divisiones. Entre el 0 y el 100 hay 100 divisiones, es decir, 1 grado, 2 grados, 99 grados, 100 grados. Hay 100 divisiones. La escala en realidad es centígrada, pero el nombre es Celsius. Uno no debe decir, no debe uno decir 100 grados centígrados, sino debe de decir correctamente 100 grados Celsius. Ahora, este punto que está acá es el punto de ebullición. O sea que hay 2 puntos. El punto de congelación, el agua se congela a los 0 grados, y el punto de ebullición, cuando está hirviendo, el agua alcanza los 100 grados. Entonces, solo para tener una referencia adicional a esto, ahora que cuando vamos a alguna tienda grande, que tienen termómetros y nos toman la medida, entro a un banco, me toman la medida de temperatura, entonces, ¿en dónde estaría aquí? Pues si aquí de 0 a 100 esta es la mitad, pues entonces, para tener una referencia, 37 estaría un poquito abajo. 37 grados Celsius es la temperatura normal. Entonces, en la escala Celsius, usted debe de saber que hay 3 puntos de referencia. Los importantes: el punto de congelación, 0 grados, el punto de ebullición, 100 grados. Pero la temperatura corporal del ser humano es, en promedio, 37 grados. Ligeramente un poquito más, ligeramente un poquito menos, pero en promedio 37 grados. Ahora, esta entonces escala Celsius se usa en América Latina, países que hablamos en español. Ahora, la Fahrenheit la utilizan las personas
en los países que hablan inglés. Entonces, este científico Fahrenheit inventó otro termómetro, pero en ese termómetro, él, cuando el agua está congelada, o sea, el punto de congelación, él no le llamó 0, sino le llamó 32. 32 grados Fahrenheit. Y cuando el agua está en ebullición, el punto de ebullición alcanza en esa escala 212 grados Fahrenheit. Ahora, si se da cuenta, mientras que la escala Celsius sí es centígrada, porque aquí hay 100, 100 menos 0 es 100, si usted resta 212 menos 32, no le va a dar 100, le va a dar 180. Quiere decir que esta escala no es centígrada, porque hay 180 divisiones entre el 32 y el 212. Entonces siempre vamos a decir 32 grados Fahrenheit o 212 grados Fahrenheit. Entonces, ahora la ciencia utiliza otra escala, que es la escala Kelvin. Y en esta escala Kelvin surge un concepto muy importante que es el del cero absoluto. El cero absoluto significa que el calor del cuerpo es extremadamente tan frío, la energía cinética es casi tendiendo a 0, que las moléculas no pueden moverse debido al intenso frío que hay. Y esto se llama el cero absoluto. Quiere decir que no hay energía cinética de ese cuerpo. Si es un líquido, si es el agua, no se mueven sus moléculas. Se llegó al cero absoluto. Y el cero absoluto en esta escala marca menos 273. Menos 273. Y aquí arriba, el punto de ebullición en ese termómetro va a marcar 373. Esto tal vez le puedo explicar un poquito más esto más adelantito. Ok, entonces aquí tengo 3 escalas de temperatura. Celsius la usamos en América Latina. Fahrenheit, habla inglesa. Kelvin la utiliza la ciencia y toma como base el cero absoluto cuando las moléculas ya no se mueven. No hay energía cinética allí. Ahora, hay una particularidad muy importante que quiero mencionarle, y es que las conversiones de unidades de temperatura no se hacen con factores de conversión, sino que se aplican fórmulas. Esta es una diferencia, por eso es que no lo mezclé con el tema anterior, porque repito, las conversiones de unidades de temperatura no se hacen utilizando factores de conversión, sino se aplican fórmulas. Ahora, ¿cuáles van a ser las fórmulas? Las fórmulas van a haber 3 fórmulas. Por ejemplo, si quiero pasar los grados Fahrenheit, a Celsius, entonces voy a aplicar la fórmula 9/5 de grados Celsius más 32. Si quiero pasar los grados Celsius a Fahrenheit, entonces voy a tener acá 5/9 de los grados Fahrenheit menos 32. Y si quiero pasar
los Kelvin a Celsius, entonces utilizamos que va a ser los grados Celsius más 273. Estas son tres fórmulas que nos permiten efectuar las conversiones de una escala de temperatura a otra escala de temperatura. Ahora, debido al tiempo solamente le voy a analizar así rapidito las fórmulas. Que las fórmulas, pues obviamente los científicos analizan, hacen las comparaciones y luego deducen cuál es la fórmula. Pero no es algo mágico tampoco, es algo que la ciencia investiga, los científicos, y hacen el desarrollo de las fórmulas. Por ejemplo, ¿por qué razón aquí aparece 9/5? ¿Y por qué aquí aparece 5/9? En principio. Bueno, le voy a explicar eso. En donde aparece 9/5, como estoy relacionando Fahrenheit con Celsius, entonces tomo los Fahrenheit primero y luego voy a colocar los centígrados, porque están en este orden. Fahrenheit es esta escala y centígrada es esta escala, y Celsius, perdón, es esta escala. Entonces, comparo cuántas divisiones hay. En esta división, en esta escala, perdón, hay de 212 a 32, hay 180 divisiones. De aquí para acá hay 180 divisiones. Voy a escribir así, divisiones. Ahora, de 100 a 0 van a haber 100 divisiones. 100 divisiones. Entonces, si yo comparo este 180 con el 100, me va a quedar 180 dividido 100. ¿Cómo voy a simplificar aquí? Elimino un 0 y un 0. Ambos tienen mitad. Mitad de 18, mitad de 10, 5. De aquí, de comparar estas divisiones, me dio 9/5. Por eso es que la fórmula tiene 9/5. ¿Y por qué se le suman 32? Por esto, porque esta escala, el punto de congelación es 0, pero aquí la escala, el punto de congelación es 32. Entonces hay que sumarle esos 32. ¿Comprende? Es lógico. Ahora, la segunda, como está primero Celsius, entonces escribo las divisiones que son 100 y luego me aparece Fahrenheit. Escribo las divisiones que tiene Fahrenheit. Es decir, lo contrario. Cancelo ceros y saco mitad, novenos. Por eso es que la fórmula tiene aquí 5/9 y aquí tiene 9/5. Pero ahora este lo resta con este. Entonces es Fahrenheit menos 32. Por eso está así. Ahora, este 273 es este que está aquí, que ya le explicaba que es el cero absoluto. Bueno, esta es solamente una curiosidad, una satisfacción de saber yo de dónde salen 9/5 y 5/9. Muy bien. Entonces, continuamos ahora. Pero este 9/5, si yo divido 9 dentro de 5, me da 1 por 5, 8 por 5, 1.8. Este 1.8 que está aquí lo voy a sustituir por el 9/5, porque 9/5 es 1.8. Entonces,
esta fórmula que está aquí es lo mismo que si yo escribo 1.8 Celsius más 32. Ahí está. Ahí está. Esta es la misma que esta. Ahora, la segunda, como esto se cambió, 9/5 se cambió a 5/9, entonces ese 1.8 ya no queda ahí, sino que pasa a dividir. 1.8, es decir, lo contrario, y arriba queda Fahrenheit menos 32. Esta fórmula es la misma fórmula que está aquí. Y la Kelvin sí no cambia porque siempre sigue siendo Celsius más 273. Ok, le doy un minutito para que usted revise sus notas si las tiene correctas. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo es que se trabajan estas fórmulas. Por ejemplo, ¿a cuántos grados Fahrenheit equivalen 37 grados Celsius? ¿Quién es la incógnita? ¿Los grados Fahrenheit o los Celsius? Los Fahrenheit. ¿A cuántos Fahrenheit? Como dice ¿a cuántos Fahrenheit? Entonces busco la F de Fahrenheit. Voy a aplicar esta fórmula. Entonces escribo mi fórmula y tengo que los grados Fahrenheit es igual a 1.8 grados Celsius más 32. Ahí está. Ahora sustituyo los valores. Los grados Fahrenheit es igual a 1.8 y aquí existe multiplicación. Entonces voy a abrir paréntesis para escribir cuántos grados Celsius tengo. Y tengo 37. Así. Más 32. Muy bien. Ahora desarrollamos esto. Solamente por cuestión de tiempo voy a hacerlo y usted lo puede hacer ahorita por cuestión de tiempo. Con calculadora multiplicamos 1.8 por 37. Y me da 66.6. Más 32. ¿Por qué operamos así? Porque aquí hay multiplicación. Primero se multiplica y ya este resultado se suma con 32. ¿Y cuánto me va a dar la suma de eso? 2 más 6, 8. 3 más 6, 9.6. Si hago mi suma, me va a dar 98.6. Pero en un termómetro casi no aparecen cifras decimales. Vamos a calcularlo a enteros. Entonces voy a escribir igual, pero con esta pestañita se lee aproximadamente igual. Aproximadamente igual. Pero como después del punto, este 6 es mayor que 5, entonces se aproxima por exceso, se dice en matemática. Se aproxima por exceso sumándole 1 al 8 y entonces me da 99 grados. ¿Se da cuenta? Quiere decir que aquí en Guatemala
si una persona, su temperatura es normal, le va a marcar el termómetro 37 grados Celsius. Ahora vea, pero en Estados Unidos o en Europa no tienen termómetros Celsius, tienen escala Fahrenheit. ¿Cuánto va a medir entonces la temperatura normal en ese termómetro Fahrenheit? Va a medir 99. ¿Me comprende? Esta es otra escala. Está en la escala Fahrenheit, la temperatura normal del cuerpo va a ser 99 grados Fahrenheit. Pero en nosotros, en nuestra escala Celsius, nuestra temperatura normal es 37. ¿Ok? ¿Y cuánto va a medir? ¿Y cuánto va a medir en Kelvin? ¿Y en Kelvin? Bueno, como es Kelvin, busco la K. Y la fórmula me dice 2C más 273. Pero los grados Celsius son estos 37. Y le sumo los 273. Entonces me va a dar unidades. 3 más 7, 10, llevo una. Decenas, una que llevo más 7, 8, más 3, 11. Llevo una. Centenas, más 2, 3. Va a medir 310 grados Kelvin. Muy bien. Segundo problema. Me preguntan a cuántos grados Celsius equivalen 100 grados Fahrenheit. Como lo que desconozco es Celsius, ahora busco Celsius y escribo la fórmula. Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 dividido 1.8. Ahora, sustituyo los Fahrenheit, que son esos 120. Ahí está. Ya le dije que solamente por cuestión de tiempo voy a usar calculadora ahorita. Entonces digo 120 menos 32 me da 88 dividido este 1.8 que está aquí. Hago mi división y me da 48.88. Pero como no, le explicaba que normalmente décimos de grado no hay, entonces aproximo. Como este 8 es mayor que 5, le suma 1 al 48 y le va a dar 49 grados Celsius. Quiere decir que los 120 grados Fahrenheit, o sea, por ejemplo, si en España le dice, ahorita la temperatura ambiente es de 120 grados Fahrenheit, yo no voy a entender, pero si hago la conversión, digo a 49 grados Celsius. Esto sí lo comprendo porque es mi escala. Y lo otro, sí, y quiero saber en Kelvin. Y en Kelvin solamente aplico la fórmula de Kelvin, que es Celsius más 273. Pero note que no es Fahrenheit, es Celsius. La fórmula dice Celsius. Entonces escribo que es 49
más 273. Perdone ahí por mi letra. 49, 322. 322 grados Kelvin equivalen a 49 grados Celsius, que es lo mismo que 120 grados Fahrenheit. ¿Correcto? Y así, chicos, usted solamente aplica las fórmulas y de esta manera se trabajan las conversiones. No hay factores de conversión, sino que es la aplicación de fórmulas que ya explicamos de dónde salen las fórmulas que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ahí estamos entonces.